Hola mis hermanos, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nueva vez por aquí su hermana en Cristo y Belice Corsino Ross. Hoy venimos con una nueva entrega, nueva vez con la Biblia en la mano, nueva vez para traerle un nuevo capítulo sobre la vida de esta vez de Judá e Itamar. Vamos a hablar del capítulo 38 de Génesis y vamos a ver qué pasó con los hijos de Jacob, principalmente con Judá, cómo terminó él su vida y qué terminó pasando. Recordamos que en el capítulo 37 empezamos a ver la historia de José, pero no sabemos el por qué en el capítulo 38 empieza la vida de Judá, donde él se aleja de sus familiares y se va y se casa con una cananea y también comete el error de mezclarse con una raza que no tenía que ver con la raza de su padre, con el linaje de su padre, y vemos que también termina teniendo consecuencias con sus hijos. Bueno, pues dice aquí, Judá e Itamar. Aconteció que en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Dice, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. El primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, y depósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano muerto. Desagradó esto a los ojos de Jehová lo que hacía, y él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tus padres, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los traquiladores de sus ovejas a Tignat, él y su amigo Gira, el adulamita. Dice, y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se rebozó y se puso a la entrada de Enaín, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella le respondió, tu sello, tu cordón y tu básculo que tiene en tu mano. Y él se lo dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Y luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió la ropa de su viudez. Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiera la prenda de la mujer que él le había dado a ella, pero no la halló. Preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí la ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. También los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. Y aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de sus fornicaciones. Judá dijo, sacadla y sea quemada.
Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mirad ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el básculo. Ay, ay, ay. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. Aconteció que, al tiempo de dar a luz, he aquí habían gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano del uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volvió él a meter la mano, he aquí que salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, y el que tenía en su mano el hilo de grana llamó su nombre Sara. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, para empezar, vemos que lo primero que hizo Judas fue que se casó con una mujer que no tenía que ver con su linaje. Y como no tenía que ver con su linaje, pues terminó pasando que esta mujer concibió 3 hijos de él, y no eran como Dios quería que fueran los hijos que él debería de tener, y más aún por esa gran bendición que él iba a recibir. Dios no podía aceptar estos hijos de esta cananea, que delante de los ojos de Dios los cananeos eran idólatras y esclavos de alguna manera de sus propias desgracias, de su idolatría. Entonces vemos que había el primero que dice literalmente que era malo y que Dios le quitó la vida. Y el segundo era que no quería darle descendencia a su hermano muerto. Se había casado con su cuñada, pero al final no quería darle hijo. Prefería mejor vertir fuera, como dicen, ¿no? Tener relaciones con ella, pero no quería dejarla embarazada, porque para él era duro que sus hijos fueran de su hermano, que llevaran el nombre de su hermano y no el de él. Entonces vemos que el tercer hijo ya él no quiso dárselo, porque dijo: bueno, esta mujer está salada y está matando a mis hijos. Pero ella, a través del tiempo, se dio cuenta que él no quería darle ese hijo. Y por eso vemos que lo primero que pasa es que la mujer de Judá es muerta, muere de repente. Sabemos que todo esto entra dentro de los propósitos de Dios. Dios permite que esta mujer muera. Y al morir esta mujer, pues él queda viudo, y parece que no tomó mujer de una vez. Estaba solo. Entonces, él se distraía llevando a alquilar sus ovejas. Y ese día iba uno de esos tantos días, bueno, pues vio a esta mujer. ¿Qué pasa? Que a ella le daban la noticia de que este hombre estaba subiendo a trasquilar sus ovejas. Ella estuvo observando hasta que vio que ese día ella podía hacer lo que pensó hacer o lo que le vino a la mente. Y era justamente de Judá tenían que venir los descendientes de los cuales o por los cuales iba a venir el Señor Jesucristo. Entonces vemos claramente que esto fue una obra de Dios a través de esta mujer. Permitió, porque el Señor tiene sus propósitos y se cumplen porque se cumplen, y de la manera que sea. Nos damos cuenta ya en el capítulo 1 de Mateo, la descendencia, la primera 14 descendencias a través de Judá. Nos damos cuenta que fue a través de Fare que vino el Señor Jesucristo, es decir, el linaje del Señor Jesucristo viene a través de Fare. Entonces nos damos cuenta que todo esto eran propósitos divinos que arregló toda la situación para que todo pasara como tenía que pasar. Y nos damos cuenta que esta mujer se acuesta con su suegro y termina saliendo embarazada. Porque Judá había transgredido la ley que ellos tenían, que era que cada vez que moría un hermano, bueno, pues la mujer tenía que pasar a otro hermano. Entonces, al él mismo transgredir la ley, Dios permitió entonces que si no era de uno de sus 3 hijos, fuera directamente con él, que tuviera o que vinieran las descendencias que iban a traer al Mesías. Y vemos aquí que cuando todo eso se formuló y se hizo, que ella se acostó con su suegro, bueno, pues lo que quedaba era que al verla que ella estaba embarazada y no sabían de quién, bueno, pues lo que quedaba era lo que seguía en la ley. Cuando una mujer estaba embarazada,
decían que había fornicado si no se le conocía pareja ni esposo. Entonces lo que quedaba era apedrearla, lapidarla, apedreada, que fuera lapidada, apedreada y que muriera en medio de la plaza. Y justamente cuando vemos que a ella la estaban sacando de su casa para lapidarla, ella rápidamente, como fue muy astuta o muy sabia, ella le pidió esas tres cosas que pertenecían a él como príncipe de una tribu, que era su bordón, su básculo y su sello. El sello representaba su nombre. Es decir, tenía en el sello, tenía el nombre de la tribu de Judá y tenía un león. Eso lo podemos ver en el pueblo de Israel. Cuando se va al pueblo de Israel, estos sellos están estos 12 sellos de las 12 tribus aparecen en diferentes sitios allá en los pueblos. Entonces, el de él era este sello que tenía un león dibujado y que representaba a los hijos y a toda su descendencia. Ella se lo pidió, él se lo dio y también le dio el básculo y el bordón. Eran tres cosas. El bordón era como un cayado, un bastón, y su bordón me imagino que era algo perteneciente, ¿no? También a su linaje como hijo y heredero del príncipe de las 12 tribus, ¿no? ¿Verdad? Que era Jacob y que él era hijo de esa dinastía de príncipes. Entonces ya se quedó con estos tres objetos que le daban testimonio de que ella se había acostado con él. Y vemos que lo que sigue después es que cuando la van a lapidar, ella dice, de quien tengo estos objetos, él el padre de mi hijo, que ella no sabía que tenía dos en el vientre. Y él rápidamente conoce y se da cuenta que sí, que él había hecho lo incorrecto. ¿Y qué era lo incorrecto? Bueno, que él nunca le dio a su hijo Sela para que ella se casara con él, porque él tenía miedo que fuera ella la del problema, y él no se daba cuenta que no era ella la del problema, que la del problema eran los hijos que él había tenido con esa cananea. Estos dos hijos salieron con el linaje malo, es decir, ellos salieron muy pervertidos con el pecado, ¿no? No salieron como una persona justa, que era su padre, que lo vemos más adelante, donde él dice, bueno, ella es más justa que yo, porque yo tenía que darle a mi hijo a ella y no se lo di. Entonces vemos que él fue justo y dijo, no debe de ser apedreada, porque en realidad aquí el culpable soy yo. Es decir, él reconoció su pecado. Él podía haber estado tenía un rango de príncipe y tenía un estatus social mucho más alto que el de ella. Ella era una simple viuda y sola. Él pudo haberla dejado que la lapidaran y él quedase callado, guardando su vergüenza y guardando su estatus social. Pero ahí nos damos cuenta que él era un hombre justo y que era un hombre que tenía temor de Dios y que andaba en sus caminos, porque él decidió dar la cara como todo un hombre, reconocer a sus hijos y decir que sí, que se había acostado con ella, aunque él la había tomado en unos términos de un negocio que habían hecho y que él la veía como una prostituta. Entonces vemos que aquí vemos los rasgos de virtud que tenía Judá, aunque sus hijos tristemente no salieron así. Esto nos ayuda también a que veamos que no debemos nunca de salirnos de en medio de las leyes que Dios nos ha dejado. Dios le había dejado a ellos en ese entonces, en el Viejo Testamento, ese tipo de leyes ceremoniales que cumplían con una serie de requisitos, y entre ellas esa también estaba ahí dentro, donde ellos tenían que casarse. Si moría ese hermano, venía el otro y venía el otro. Es tan tal que lo podemos ver en el capítulo 19 de Mateo también, donde se habla del matrimonio. Entonces, una de las cosas que debemos de saber y entender es que debemos siempre cumplir con el mandato de Dios, porque cuando no se cumple con el mandato de Dios traen consecuencias. Y él hizo dos situaciones que tuvieron mal adelante los ojos de Dios. La primera fue que se casó con una mujer cananea que no tenía nada que ver con su linaje santo. Tenía que ser con una mujer igual que él dentro de su propia familia. Lo segundo fue que él tiró por suelo esta ley de tener que darle a su hijo tercero, bueno,
la esposa de su hijo, que ya de los dos anteriores que habían muerto. Es decir, eso eran leyes y él tenía que cumplir tanto una como la otra. Y cuando nosotros prevaricamos, violamos la santa ley de Dios, porque esas eran leyes, aunque algunas fueron abolidas, esa seguía hasta, la vemos en el capítulo 19 de Mateo. Entonces vemos que esas fueron las consecuencias que le trajo a Judá toda esa situación. Velemos y oremos para que siempre andemos en los caminos del Señor, guardando su santa ley, esperando que Dios le bendiga, que este tema sea de edificación y santificación para sus vidas. Hasta una próxima entrega, amigos. Bendiciones.